Vamos. Bueno, continuando con el módulo de valvulopatías, en el día de hoy vamos a continuar, que pueda pasar, ahí está, con estenosis aórtica, bajo flujo, bajo gradiente. ¿Sí? Como vamos a ver más adelante, se trata de entidades, tres o cuatro, que son bastante complejas, mucho más de lo que las guías de la SAC y de la Sociedad Europea nos informan. ¿Sí? El objetivo de la clase no es hacer un abordaje específico ecocardiográfico ni hemodinámico, sino más bien un abordaje integral y sobre todo cómo tomar la conducta cuando se nos presentan pacientes con este tipo de valvulopatías. ¿Sí? Por lo cual vamos a hablar de la definición y la clasificación de las mismas, la epidemiología junto con la fisiopatología. Si bien no vamos a ir determinando cada una en cada valvulopatía, vamos a hacer un abordaje más integral, ya que comparten epidemiología, fisiopatología, comparten diagnóstico, ¿sí? Pero el tratamiento puede diferir, ¿sí? Vamos a hacer más que nada un abordaje integral de todo. Iniciando por la definición, vamos a definir nuevamente qué es la estenosis aórtica, porque tenemos que saber esta definición para luego avanzar. Es la obstrucción a cualquier pasaje que exista de flujo de sangre desde el ventrículo hacia la aorta. ¿Sí? En este caso se produce por diferentes mecanismos que van engrosando y produciendo rigidez de la válvula aórtica, ya sea primarios, de nacimiento, congénitos, como la válvula aórtica bicúspide, o secundarios, como la esclerodegenerativa propia de la edad y de las comorbilidades que van depositando calcio, o, por ejemplo, reumática. ¿Sí? El área normal de la válvula mide entre 3 a 4 centímetros cuadrados. No es una circunferencia perfecta, esto vamos a verlo más adelante. Esto genera que entre sístole y diástole, entre, digamos, el acoplamiento que existe entre el ventrículo y la aorta, el acoplamiento ventrículo arterial, exista un pequeño gradiente de 1 a 2 milímetros de mercurio, que generalmente es generado por el efecto de succión que existe y de complianza de la aorta. Esto es importante para conocer, ¿por qué? Porque siempre se relaciona de la siguiente forma. Existe una relación inversamente proporcional a la raíz cuadrada de los gradientes. Esto es importante tener en cuenta porque cuando el área se reduce por debajo de 1,5 centímetros, ¿sí? Existe un aumento de los gradientes, pero al cuadrado. ¿Sí? Pequeñas modificaciones por debajo de esto, ¿sí? Incluso milimétricas, duplican los gradientes. Eso es muy importante para tener en cuenta. Y otra cosa, otro factor es que el área valvular se reduce alrededor de 0,1 centímetro cuadrado por año. Esto es producto del envejecimiento normal del corazón. No lo hace desde el nacimiento, sino lo hace a partir de los 18 a 23 años, una vez que el corazón ya se ha desarrollado. A partir de ahí comenzamos a reducir nuestra área menos de 0,1 centímetro cuadrado año por año, excepto que existan diferentes tipos de mecanismos, como por ejemplo la hipertensión arterial, obesidad, sedentarismo, diabetes, tabaquismo, que se perpetúen y estos van a generar el aumento, ¿sí? O deterioro del área a una velocidad mayor a lo habitual. ¿Sí? Entonces, si tenemos solamente en cuenta esto, podemos determinar lo siguiente. ¿Sí? El área sería la medida ideal para definir la gravedad, porque estamos diciendo que el área es lo que, digamos, determina el pasaje de flujo desde el ventrículo hacia la aorta. Con el correr del tiempo el área se va reduciendo. Sabemos que existe una relación inversamente proporcional a la raíz cuadrada de los gradientes, por lo cual a medida que el área se vaya reduciendo, los gradientes van a ir duplicándose. Entonces podríamos decir, el área suficiente, mido el área y con esto puedo establecer la severidad de la válvula aórtica. Pero en la práctica clínica esto no es así, porque la velocidad de progresión es multifactorial, ya vamos a ver más adelante, existe mucha variabilidad, incluso no comprendida dentro de los ensayos clínicos aleatorizados. Vamos a ver la clasificación de la SAC, de la severidad de la estenosis aórtica, y complementarla. Vamos a llegar a la última diapositiva de la clase con un complemento de todo lo que vamos a ver, y esa diapositiva yo le hice un screenshot, después se las mando, para ver si podemos hacer los casos clínicos. Pero esto tampoco es así, lo que nos dice la SAC, porque si ustedes se fijan, acá la SAC evalúa gradiente medio, área indexada, velocidad pico, el índice dimensional, que es bastante importante para los más chicos. El índice dimensional considera, digamos, a todo el tracto de salida del ventrículo izquierdo, al pasaje de sangre entre el ventrículo izquierdo y la aorta, como algo no esférico, porque nosotros analizamos todo desde el punto de vista ecográfico, midiendo el área, excepto por planimetría, pero midiéndola por un eco transtorácico, como si fuera algo cilíndrico, ¿sí? Y lo multiplicamos por la raíz cuadrada o por pi.
Pero esto no es así. El índice dimensional lo que hace es sumar los integrales, digamos, las diferentes velocidades que existen entre el tracto de salida y la aorta, y de esa forma como que reconstruye una aorta que es tridimensional y que tiene variabilidad entre persona y persona, no es una estructura simétrica y redondita, ¿sí? Pero aún así esto tampoco cierra mucho esta clasificación. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, ninguna guía establece una apertura valvular aórtica en base a la FEI. El TOPAS Study en el 2010 evaluó que las guías dicen que es 1 centímetro para pasar de lo que es moderado a severo, ¿sí? Pero en un paciente con mala función el área debería ser mayor. Y en un paciente que tiene buena función, que levanta buenas velocidades, buenos gradientes, el área debería ser menor 0,8 para definir lo que es severo. Por lo cual el punto de corte hay que preguntárselo al ventrículo que recibe la carga. No importa tanto el área valvular, sino cómo ese ventrículo va a responder a esa carga extra, ¿sí?, de sangre que no puede sacar porque hay una obstrucción a la salida. En el 2017, el grupo de Van Hill, por ejemplo, evaluaron las implicancias pronósticas de tener una estenosis aórtica moderada, seguirla en el tiempo hasta que se transforme en severa en un paciente con disfunción ventricular, ¿sí? Y ellos vieron que el sexo masculino, la clase funcional, las velocidades, los volúmenes, la tasa de flujo, fueron factores independientes de eventos, pero no el área, como nosotros normalmente siempre clasificamos la estenosis aórtica por el área. Entonces, vamos a ver que para tomar decisiones es mucho más complejo. Las guías usan el punto de corte de 1 centímetro, pero no estamos seguros de su valor clínico en las tomas de decisiones. Tomar solamente decisiones por el punto de corte del área implica un enorme desconocimiento de la patología aórtica. Y esto es lo que vamos a abordar después cuando veamos que podemos tener áreas normales, pero con funciones deterioradas, y vamos a ver qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Se debe integrar conceptos no solamente anatómicos, sino hemodinámicos, de repercusión miocárdica y cardiovascular integral. Y hay que pasar de este concepto que nosotros tenemos solamente de mirar la válvula a un concepto de una persona, ¿sí?, que tiene una enfermedad cardiovascular, que parte o no de la aorta y que va progresando de forma integral. Vean todas las características que nosotros podemos evaluar para definir si una estenosis aórtica es severa o no, ¿sí? El área, velocidades. Estos tres, que están en negro, son los que nos van a competir para evaluar más adelante la estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente. El índice adimensional, función, estructura, es decir, la geometría, tensión arterial del paciente, calcificación de la válvula, estado funcional, ¿sí? Muchas veces, ¿cuántas veces vemos pacientes que se presentan en Ateneo Clínico Quirúrgico, cumplen con todos estos criterios? Entonces podemos decir, bueno, se opera el paciente, pero es un paciente con mucha fragilidad, deteriorado, muy añoso, que por el estado funcional la cirugía no se puede realizar o se buscan otras opciones como implante percutáneo o valvuloplastía, ¿sí? Y las patologías asociadas, muy importantes, siempre las comorbilidades van a la cabeza de una patología primaria. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, sabemos que nosotros conocemos la fisiopatología de la estenosis aórtica, pero para entender lo que vamos a hablar en las próximas diapositivas hay que dividir a la fisiopatología en dos partes. La carga valvular, que es la que ya conocemos, que es aquella que se produce por la estenosis aórtica, ¿sí?, detiene la salida de sangre a través del tracto hacia la aorta, y a su misma vez, no reflujo, sino esta sobrecarga de presión, ¿sí?, va a generar el estrés de la pared. 1838 ya Laplace describió esta ecuación, que ya la describimos en varias clases, pero que es fundamental para entender la fisiopatología de la compensación que existe en las curvas de presión-volumen de una estenosis aórtica hasta la fase de dilatación, caída de la fe y descompensación de la estenosis aórtica. Pero además tenemos que entender este concepto, el concepto de carga vascular, ¿sí?, porque permite comprender aquellos grupos de pacientes que tienen función conservada y estenosis aórtica severa, sin deterioro de la función, y que habla del acoplamiento ventrículo-arterial, es decir, independientemente de la función ventricular, ¿sí?, toda aquella carga que recibe las arterias, sobre todo las primeras partes, la porción ascendente y la primera parte de la aorta, la complianza que tiene, ¿sí?, la distensibilidad y cómo se acopla esa carga que va a recibir independientemente de la obstrucción o no que existe en la válvula. Entonces es aquí en donde comenzamos a evaluar las variables más hemodinámicas. Esta es la parte un poco más densa de la clase, ¿sí? Para empezar a definir el tema de esta clase, que es estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente, vamos a tener en cuenta principalmente tres variables fundamentales. Todas son independientes, marcadores independientes del pronóstico. Los gradientes,
que es la variable más robusta, porque es la más antigua y a la misma vez la más demostrada, ¿sí? El volumen y el flujo. Nos vamos a detener en estas dos, porque cuando se fijen en las guías, van a ver que el flujo todavía no es mencionado y determinan al volumen como un marcador para continuar con el flujograma de evaluación de una estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente. Pero no son sinónimos. Volumen habla de mililitros, flujo habla de esto sumado a la velocidad, es decir, mililitros en segundo. Y es un marcador superior para discriminar la apertura valvular, ¿sí? Porque el flujo nos está diciendo cuánto de ese volumen en un segundo realmente el ventrículo puede en el periodo eyectivo sacarlo, ¿sí? Vencer esa obstrucción que exista. Todas son variables continuas y esto lo vamos a recalcar porque es fácil decir 35 mililitros metro cuadrado, bien, este paciente está por arriba, está bien, este paciente está por abajo, está mal, pero en realidad hay que ajustar a ese paciente a un punto de corte que normalmente o muchas veces no se ajusta a lo que nos dicen las guías, y esto vamos a ver sobre todo con el volumen y el flujo más adelante. Este ejemplo nos permite determinar que, por ejemplo, un paciente a igual volumen sistólico maneja diferentes tasas de flujos. ¿Por qué es esto? Tenemos una apertura mucho más restringida, una estenosis aórtica mucho más severa, independientemente del área valvular, y vemos cómo los periodos de contracciones isovolumétricas con el periodo eyectivo y de relajación son mucho más lentas. El corazón va a eyectar 70 mililitros, pero lo va a hacer en 200 mililitros por segundo, ¿sí? O sea, lo va a hacer en este tiempo, esta tasa de flujo. Lo va a hacer en 350 milisegundos. Mientras que aquí existe una restricción de la apertura de la válvula aórtica, pero una vez abierta puede eyectar fácilmente, por lo cual vemos que no son sinónimos, ¿sí? A igual volumen sistólico existe diferente tasa de flujo aórtico. El primero que vamos a hablar es el gradiente, fundamental, una de las mediciones más robustas, ¿sí? Doppler continuo a nivel de la aorta, y vamos a evaluar diferentes variables. Desde el siglo XVIII, que ya se comenzó a desarrollar esta teoría, mucho antes de que exista la ecografía, lo hizo Bernoulli, después vino Venturi, ¿sí? y evaluaron la hidrodinámica, es decir, el comportamiento de los fluidos en movimiento, ¿sí? Sin siquiera en esa época saber lo que era una estenosis aórtica. Después esto, cuando vino primero la hemodinamia y después la ecocardiografía, nos dimos cuenta que estaba muy acertado, ¿sí? Y que básicamente es la velocidad, si fuera por un cilindro que fuera constante, se mantendría constante, ¿sí? Ustedes imagínense si esto fuera todo igual, la velocidad 1 sería igual a la velocidad 2, sería igual a la velocidad 3, y por lo tanto las presiones se mantendrían iguales. En todos los órdenes de la vida, esto ya lo dijo Juan Beller, todas las cosas, todos los líquidos, los gases, la materia, se va a mover de zonas de mayor presión a zonas de menor presión, ¿sí? Por lo cual, si existe una estenosis aórtica a este nivel, o una obstrucción, esto también permite explicar cómo funcionan los jets, no aórticos, sino de los aviones, por ejemplo, las turbinas, va a existir un aumento de la velocidad, pero una disminución de las presiones, ¿sí? Y esto es lo que nos permite, con métodos automatizados hoy en día, calcular los gradientes. Normalmente también lo podemos hacer de forma manual. Por ejemplo, el gradiente pico es igual a 4 por la velocidad máxima en el tracto de salida, ¿sí? Esto lo tomamos como una constante. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que el paciente tiene una estenosis aórtica, siempre las velocidades posteriores van a ser mayores a las previas, por lo cual descartamos la primera y solamente consideramos esta. Pero por ejemplo, si la válvula mide menos de 1,5 centímetros, va a comenzar a existir alteraciones en las mediciones, y por lo cual tenemos que hacer un delta, ¿sí? Vamos a tomar tanto las velocidades máximas distales y proximales, y después el gradiente medio se saca por esta fórmula. Esto es más que nada para ilustrar, porque hoy en día se puede hacer mediante métodos automatizados, ¿sí? ¿Qué es lo importante de esto? Es que es la variable más confiable, porque informa no solamente de reserva contráctil, sino que también tiene valor pronóstico en sí mismo. Nunca podemos diagnosticar bajo gradiente si no se realizan todas las tomas de flujos. No vamos a poner en 4 cámaras o en 2 cámaras para externar largo y decir tiene bajo gradiente. Tenemos que hacer la para external derecha, y las guías recomiendan inclusive con el traductor PIDOF, ¿sí? Que es el traductor ciego, sin imagen, que solamente mide velocidades, altas velocidades. Y nunca diagnosticar bajo gradiente si no hay condiciones de flujo y volumen normal. Esto es importante independientemente de los gradientes, por eso se tiene que hacer un abordaje integral. Nunca diagnosticar bajo gradiente tampoco si el paciente no está normotenso. Esto lo vamos a ver más adelante, porque ya cualquier condición hemodinámica
que sea externa a la válvula y externa al corazón, hipertensión arterial, estados hiperdinámicos como anemia severa, endocrinopatías, van a alterar todos los gradientes y no podemos decir tiene bajo flujo, bajo gradiente hasta corregir todo eso. Y hay que corregir también al fenómeno denominado recuperación de presión. Esto no vamos a entrar mucho, esta es la fórmula que es bastante compleja, pero ustedes imagínense de nuevo en esta imagen que el tracto de salida pasa a través de una válvula aórtica estenosada y luego entra a la aorta, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, una raíz de aorta de 40 milímetros. En pacientes ancianos, mujeres, con baja superficie corporal, que pueden tener raíces de aorta muy pequeñas, ¿sí? Una raíz de aorta, por ejemplo, de 30 o menos, es tan chiquitita que cuando la sangre pase de aquí, ¿sí? Va a mantener las mismas velocidades que mantenía prácticamente a nivel de la estenosis aórtica, por lo cual las presiones no se van, digamos, a correlacionar. No vamos a poder hacer una diferencia entre las integraciones de las presiones pre y post estenosis, y por lo cual hay que corregir eso. Se van a subestimar porque van a seguir siendo bajas porque existe una alta velocidad, porque cuando sale de la estenosis sigue siendo alta velocidad porque sigue dentro de una raíz de aorta muy chiquita. El volumen es la segunda variable, ¿sí? Podemos obtenerlo calculando el volumen sistólico del tracto de salida del ventrículo izquierdo por Doppler pulsado, dividido la superficie corporal, y es igual a más de 35 mililitros metro cuadrado. También se puede calcular, viendo los integrales velocidades-tiempo en el tracto de salida por el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y dejo de ya pues estas dos fórmulas porque una vez que tengamos esto podemos calcular dos cosas que son muy útiles para nosotros. Si tenemos el volumen sistólico y lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca, tenemos el gasto cardíaco. Y si a este gasto cardíaco lo dividimos por la superficie corporal, que ya la tenemos cuando calculamos el volumen sistólico indexado, muchos equipos modernos, incluso el que tenemos nosotros, permite cuando ingresamos el tipo de paciente, el nombre y el apellido del paciente, poner la altura, el peso y nos calcula la superficie corporal. Entonces nos va a permitir calcular el índice cardíaco. El volumen también es predictor independiente, ¿sí? En sí mismo como expresión de la función cardíaca. Son variables continuas, no dicotómicas, por lo cual hay que tener en cuenta esto para evaluar al paciente, que sea por arriba de 35 por como un valor aislado, no quiere decir que nuestro paciente esté bien. Sin volumen y flujos normales, lo mismo, nunca se puede definir la severidad de una estenosis aórtica solamente por el área. Y es un punto de corte arbitrario, ¿sí? Pero no define en realidad lo que pasa con la válvula, esto también hay que tener en cuenta. Y como podemos ver acá, cuando se definió que era un volumen sistólico indexado normal o no, vemos que a menor volumen sistólico existía un aumento de la mortalidad o un deterioro de la supervivencia. El grupo 1, que es el que peor le iba, si ustedes se fijan acá, que salió un poco borroso, tenía volúmenes sistólicos por debajo de 38. Nosotros decimos que es por arriba de 35, lo normal, pero vemos que acá ya incluso con puntos de corte un poquito más altos le iba peor que el grupo 2, ¿sí? Lo esperado era por arriba de 40. ¿Sí? Entonces podemos tener en cuenta que lo que dicen muchas veces las guías es un punto arbitrario, pero no se correlaciona con lo que puede estar pasando con nuestro paciente. La tasa de flujo, tal vez el valor más importante y el que está cobrando últimamente más importancia. ¿Cómo se la calcula? Dividiendo el volumen sistólico, que ya lo habíamos calculado previamente, por el periodo eyectivo. Su valor normal, también punto arbitrario determinado por las guías y por los estudios, 220 mililitros segundo. Pero hay trabajos en los cuales ya un paciente que tenga 209, 210, 212 para arriba, en contexto con ese paciente, podría ser considerado un flujo normal. ¿Sí? La fórmula de la FEI, pero si nosotros hacemos de fin de diástole menos de fin de sístole, también podemos obtener el volumen sistólico. Otras las formas de obtenerlo. O, bueno, calcularlo en base al tracto de salida del ventrículo izquierdo, que sería una de las formas más específicas en el caso de evaluación de una válvula aórtica estenótica. ¿Sí? Acá tenemos el gráfico, el tiempo de contracción isovolumétrica, relajación isovolumétrica, todo esto es lo que ocupa el tiempo de eyección. Entonces, si nosotros hacemos un cálculo, ¿sí? Con el botón del ecocardiograma para evaluar, digamos, el área que existe entre el inicio del flujo que tengamos de regurgitación, no regurgitación, sino el jet que tengamos en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, desde el inicio hacia el final, todo eso va a ser el periodo eyectivo. Lo podemos ver acá, ¿sí? Flujo versus tiempo, se produce la contracción, la velocidad pico, y luego cae. Esto es el ciclo cardíaco, y todo esto es digamos, el periodo eyectivo del ventrículo izquierdo. Es fácil calcularlo. Es la variable más importante para definir un área valvular, tiene un valor agregado para definir si una estenosis aórtica es verdaderamente severa, ya vamos a ver por qué, también es continua, no dicotómica. ¿Por qué?
Porque si tenemos un paciente con una determinada área valvular, ¿sí? Pero su flujo es más de 220, asegura la severidad para esa área. Es decir, que independientemente de la FEI, si tenemos una buena tasa de flujo, nos asegura que esa área es correcta. Y no es necesario, lo que dicen las guías más modernas, es solicitarle un ecocardiograma estrés con dobutamina, por ejemplo, a este paciente. Solamente teniendo una buena tasa de flujo, una FEI deteriorada, sería suficiente para continuar la evaluación del paciente sin necesidad de descartar con una prueba de esfuerzo. ¿Sí? Y además existe 30% de disparidad a favor para identificar una estenosis aórtica verdadera versus el volumen sistólico indexado. ¿Sí? Por eso no deben utilizarse como sinónimos, aunque las guías lo incluyen como iguales. Pero siempre existe mayor sensibilidad y especificidad para la tasa de flujo. ¿Sí? Acá vemos cómo este paciente que tiene una fe deteriorada tiene una tasa de flujo aceptable. Yo dije que normalmente de forma arbitraria definimos 220, pero dependiendo del paciente podemos considerar que 200, 210 podría ser aceptado, ¿sí? Y lo sometemos a una prueba de esfuerzo y vemos que el área no se modifica. En cambio, si es de paciente con fe conservada, ¿sí? No necesitaría en sí una prueba de esfuerzo, pero tiene una tasa de flujo mala. Lo sometemos a una prueba de esfuerzo y apertura valvular mejora, ¿sí? La apertura valvular, o sea, el área valvular aórtica. Por eso dice acá, el área valvular no se modifica en reposo estrés independientemente de la FEI si la tasa de flujo es normal. Entonces es una variable muy importante a tener en cuenta. Entonces, una vez que tenemos en cuenta estas tres formas de clasificar hemodinámicamente a la válvula, vamos a ver cómo se pueden clasificar. Tenemos la estenosis aórtica de gradiente alto, que es la que ya venimos charlando en clases previas, por lo cual vamos a prescindir de ella en esta clase, y vamos a concentrarnos en estas tres. Bajo flujo, bajo gradiente, en un paciente con FEI deteriorada, bajo flujo, bajo gradiente, en un paciente con FEI conservada, que dependiendo de la guía la consideran paradojal, y la estenosis aórtica con flujo normal y bajo gradiente con FEI conservada. O sea, empezamos a confundirnos un poquito más. Entramos en la primera, la estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente en un paciente que tiene FEI deteriorada, vemos, bajo volumen sistólico indexado, que no es lo mismo que flujo, porque si nosotros decimos bajo flujo deberíamos estar hablando de esto, ¿sí? Tasa de flujo, pero este paciente la tiene deteriorada. Área apertura deteriorada, gradientes bajos, ¿sí? Índice dimensional muy deteriorado. El principal interrogante que se nos plantea en estos pacientes es el siguiente. ¿Se trata de una verdadera estenosis aórtica o de un paciente que por tener un deterioro de su función ventricular, en realidad la estenosis aórtica es moderada o leve? Es decir, que su corazón no tiene una reserva de contractibilidad lo suficientemente importante para vencer esa obstrucción, ¿sí? Entonces introducimos el concepto de reserva contráctil, que es la capacidad que tiene el ventrículo ante un esfuerzo, una carga de aumentar, ¿sí? Sea por el mecanismo que fuere, su contractibilidad y de esta forma vencer su obstrucción. Y esto es lo que nos va a permitir diferenciar la pseudoestenosis, es decir, aquel paciente que realmente tiene una estenosis aórtica leve o moderada, con una mala función, ¿sí? Por lo cual cuando el paciente entra en algún protocolo de esfuerzo, aumenta el gasto cardíaco, aumenta el volumen sistólico, aumenta su índice, aumentan los gradientes, vence la obstrucción de la válvula y aumenta la apertura valvular. Versus aquel paciente que realmente coexisten las dos cosas. Tiene una estenosis aórtica severa con una función deteriorada, ¿sí? ¿Cuál es la etiología de estas causas? Hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo con dilatación y deterioro de su función, una válvula aórtica muy calcificada, concomitante, que produce una reducción de su área valvular, y el arquetipo es la cardiopatía isquémica. ¿Sí? En un paciente con estenosis aórtica que sufre cardiopatía isquémica va a producir deterioro rápidamente progresivo de su función, concomitantemente con una estenosis aórtica que puede ser verdadera. Entonces, ¿cómo diagnosticamos? Hay que inducir un incremento del flujo transvalvular. ¿Cómo lo hacemos? Uno de los protocolos que más se usan es la ecocardiografía estrés. En este caso, podemos realizarla con diferentes protocolos. El más utilizado es el dobutamina. Se inician dosis bajas de dobutamina, de 5 a 10 microgramos kilo minuto, ¿sí? Gamas, y se comienza a aumentar progresivamente la carga cada 3 a 5 minutos, 10, 20, 30, 40 microgramos kilo minutos, buscando que un aumento del volumen sistólico, por lo cual aumenta el gasto cardíaco, aumenta los gradientes, aumenta las velocidades, aumenta el volumen sistólico y aumenta el flujo a través de esa válvula aórtica con su apertura restringida. Entonces vamos a tener
digamos, la forma de saber si existe o no en este ventrículo una reserva contráctil. Entonces ahí vamos a poder diagnosticar estos tres tipos de estenosis aórtica. La pseudoestenosis, en este caso lo ponemos en protocolo al paciente y que vamos a ver que por la infusión de dobutamina, ¿sí? Inotrópico y cronotrópico positivo, sobre todo inotrópico, pero que por aumento del gasto cardíaco induce aumento de la frecuencia cardíaca y va a inducir cronotropismo también positivo, va a aumentar el gasto cardíaco, va a aumentar los gradientes, el gradiente va a generar mayores flujos, mayores volúmenes, todo a través del área estenótica y va a aumentar la apertura del área valvular. Entonces eso es una pseudoestenosis. Al paciente con ecocardiograma, con estrés dobutamina, se lo pone en estrés y aumenta la apertura valvular. ¿Cómo aumenta? Va a aumentar más de 0,2 centímetros cuadrados, llegando a un área final de más de 1 centímetro cuadrado. Esto sería, digamos, el protocolo positivo para pseudoestenosis. Estenosis aórtica verdadera, ¿qué quiere decir? Lo ponemos en protocolo, aumenta el gasto cardíaco, aumentan los gradientes, pero el área realmente está muy estenótica. Entonces está tan estenótica que realmente no puede abrirla. Entonces el corazón va a seguir aumentando su contractibilidad, va a seguir aumentando los gradientes, pero el área no va a aumentar, va a seguir tapada. ¿Sí? Además, acá vamos a introducir el contexto de la reserva contráctil, que es muy importante. El protocolo sería positivo o negativo para una estenosis aórtica verdadera si aumenta menos de 0,2 centímetros y nunca pasa el centímetro cuadrado. Y además, si aumenta un 20% el volumen sistólico, estamos ante un paciente que tiene reserva contráctil positiva, es decir, su ventrículo no está lo suficientemente deteriorado, todavía tiene capacidad contráctil y esto se asocia a mejor pronóstico postoperatorio. ¿Sí? Y la estenosis aórtica no concluyente es aquel paciente que luego del protocolo estrés dobutamina, el gasto cardíaco se mantiene, los gradientes no aumentan y el área se mantiene igual. Es decir, estamos hablando de un ventrículo generalmente muy dañado, deteriorado, de una válvula muy enferma, y esto indica que no hay reserva miocárdica y mal pronóstico en el paciente. ¿Cuál sería el tratamiento de esta valvulopatía? Tenemos las recomendaciones de la SAC y de la Sociedad Europea, que básicamente son similares. En el 2015 la SAC dice 1C, ¿sí? Es decir, se debería, pero por consenso o panel de expertos, en pacientes sintomáticos con estenosis aórtica moderadamente grave, agrágede, con bajo flujo, bajo gradiente y con fracción de eyección deteriorada, en los cuales se demuestre la presencia de reserva contráctil. Y con un poquito menos de evidencia, es decir, se debería, o sea, no se haría, se debería hacer, se podría sospechar, podría pensarse en hacer con un nivel también C, en aquellos pacientes que tengan la misma característica, pero que no exista reserva contráctil, tengan función deteriorada, no haya reserva contráctil, pero se haya descartado otras causas, ¿sí? O el monto necrótico, que no tenga una gran extensión de necrosis el ventrículo, es decir, pacientes plausibles a reemplazar la válvula. La ESC también lo mismo, pero lo que nos introduce la ESC es lo siguiente también, que debe considerarse la intervención en pacientes sintomáticas con estenosis aórtica, flujo y gradientes bajos con fracción de eyección reducida, sin reserva contráctil, particularmente cuando se confirme su gravedad mediante la determinación de score de calcio. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante que ellos tienen un anexo para evaluar en aquellos pacientes en los cuales el ecoestrés con dobuta o pacientes en los cuales la ecocardiografía no sea concluyente, resistencias vasculares, dinámicas y también tomografía con score de calcio. Pasando a la segunda, la estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente con función conservada, también denominada paradojal. En este caso se trata de un paciente que tiene bajo volumen sistólico, baja tasa de flujo, lo que importa aquí es la baja tasa de flujo, áreas reducidas, gradientes bajos, pero si ustedes ven acá, tiene buena función. Entonces nosotros nos preguntamos por qué si el paciente tiene buena contractibilidad, levanta tan poca velocidad, tan poco flujo, ¿sí? No hay gradientes. Bueno, se trata de una entidad controvertida, tiene múltiples interrogantes en relación a su definición, prevalencia y relevancia pronóstica, y su manejo todavía no está claramente establecido. ¿Sí? La etiología difiere de la anterior y también difiere de la que va a seguir por un mecanismo que ya lo vamos a ver. Se da generalmente en pacientes de sexo femenino, la etiología suele ser degenerativa, existe una hipertrofia ventricular izquierda significativa, es decir, corazones rígidos, duros. Son gente que tiene más de 2 factores de riesgo concomitantes, es importante la hipertensión crónica mal controlada en estos pacientes, ¿sí? E introducimos el concepto de carga vascular. Aquí no solamente falla la válvula y falla el ventrículo, sino que existe una falla del acoplamiento ventrículo-arterial.
Es decir, existe una poca distensibilidad de las arterias en pacientes generalmente femeninas, viejitas, con mucha hipertensión de larga data, ¿sí? Existe poca compliance, poca distensibilidad. Entonces, ¿cómo la diagnosticamos? Una de las formas es medir lo que se conoce como impedancia válvulo-arterial. La impedancia válvulo-arterial es sencilla. Si ya tenemos el volumen sistólico y si tenemos el gradiente medio, evaluamos lo siguiente. Hacemos la tensión arterial sistólica de la paciente más el gradiente medio sobre el volumen sistólico indexado. ¿Qué evalúa la impedancia? La poscarga global del ventrículo izquierdo, teniendo en cuenta no solamente la carga valvular, sino lo que sigue, porque tiene en cuenta la tensión arterial del paciente, cómo se adapta el acoplamiento ventricular arterial, cómo se adapta la arteria, cómo se adapta la aorta a la carga que recibe de una válvula estenótica y del ventrículo, que generalmente son ventrículos hipertrofiados, con difusión diastólica, corazones rígidos, chiquitos. Los valores normales serían por arriba, perdón, por debajo de eso. Por arriba de 5 milímetros de mercurio, mililitro metro cuadrado, indican que existe una poscarga global aumentada. ¿Sí? Hay que tener en cuenta de nuevo el fenómeno de recuperación de la presión, por lo cual hay que corregir los gradientes cuando la unión sinotubular es menos de 30 milímetros. Y los criterios de definición son estos, ¿sí? Pacientes que tienen gradientes de menos de 40, áreas chiquitas, fe conservada, pero tienen impedancias elevadas, ¿sí? Tienen resistencias elevadas, la sangre choca por todos lados, no solamente tienen problemas para salir del ventrículo, sino a través de una aorta estenosada, y cuando llega a la aorta no se distiende, no recibe esa sangre con una buena compliance, y todo turbulencia, todo rigidez. ¿Sí? Por lo cual hay importante hipertrofia, cavidades muy pequeñas, frecuente en mujeres a edad mayor, ¿sí? Menor confianza. Esta es importante para determinarla o para diferenciarla de la que vamos a ver posteriormente. Vamos a ver que la estenosis aórtica severa, ¿sí? Con impedancia válvulo-arterial aumentada, se da generalmente en pacientes que yo ya dije que tienen estas características, pero que a la misma vez cuando le hacían tomografía con score de calcio, tenía un score de calcio bajo, es decir, grupo 4. ¿Sí? Porque como vamos a ver más adelante, esta misma característica poblacional, pero con válvulas muy calcificadas, muchas veces suelen ser confundidas con estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente, con fe conservada, pero se catalogan como la estenosis aórtica flujo normal bajo gradiente. Ya vamos a ver más adelante cuál es esto. ¿Cuál es el tratamiento? Tanto la SAC como la ESC tienen un nivel de evidencia 2AC, ¿sí? Pacientes que se encuentren sintomáticos con estenosis aórtica severa, ¿sí? Moderadamente grave, con bajo flujo, bajo gradiente, pero con fracción de eyección normal, pueden ser intervenidos, con el mismo nivel de evidencia, tanto Europa como Argentina. Y por último tenemos a esta, que es la que tiene un gradiente bajo y un flujo normal con fe conservada. O sea, ya confunde mucho más. O sea, es un paciente con fe conservada que sí levanta flujos, y vos decís, bueno, está levantando flujos, pero ¿por qué si me levanta flujos el gradiente es tan bajo? ¿Sí? Las áreas no me tienen que importar ahora. Además, si tenemos un buen flujo, prácticamente asegura que esta área es la correcta para ese flujo, ¿sí? Independientemente de la fe. Bueno, ¿qué dicen las guías con respecto a esta estenosis aórtica, que es la última? Tanto la ESC como la SAC dicen lo siguiente: luego de una esto lo dice tal cual, luego de una criteriosa evaluación, generalmente son pacientes que presentan estenosis aórtica moderada, ¿sí? Porque ellos dicen que realmente los gradientes es el ecocardiografista el que se esté equivocando, porque se dice, bueno, levanta buen flujo, el flujo es marcador independiente de pronóstico, bueno, levanta buen volumen, el volumen es marcador independiente de pronóstico, tiene buena fe, hay algo que no me cierra acá, entonces hay error de medición. Entonces vuelvan a medirla hasta que sea una estenosis aórtica moderada. Pero ¿qué es lo que pasa? Se basan en trabajos previos al 2015, la guía de la SAC es del 2015, la de la ESC es del 2017. Por ejemplo, el trabajo de Ley y sus colaboradores, que demostraron que en este tipo de estenosis aórtica el impacto de reemplazar la válvula es neutro versus tratamiento médico óptimo. Kahn y sus colaboradores decían que existía un similar resultado en observar esta válvula, es decir, watchful waiting, versus recambiarla, ¿sí? Cuando exista flujo normal y bajo gradiente. Y Yandar y colaboradores decían que el tratamiento médico óptimo brinda igual resultado en estos pacientes versus aquellos pacientes que tienen estenosis aórtica moderada severa con flujo normal. Es decir, todos los trabajos que se publicaron previos al 2015, que sirvieron para escribir las guías de la SAC y las guías de la ESC, eran neutros respecto a esta estenosis aórtica. Entonces, como no había evidencia, obviamente tampoco había una indicación clara, ¿sí? Por lo cual
Hasta el día de hoy no hay un plan de seguimiento claro, no hay indicaciones claras de intervención, y las guías sugieren, como les dije yo, que eran errores de medición, ¿sí? Porque el paciente tiene una baja superficie corporal, porque hay puntos de cores dispares entre las guías americanas, inglesas, europeas, en cuanto a lo que es el área, los gradientes, los flujos, los volúmenes, pero lo que sabemos es que claramente hay lagunas de evidencia, ¿sí? Porque los estudios incluían Ns bajos, eran grupos muy heterogéneos, pacientes que no se agrupaban de una forma igual dentro de las clasificaciones valvulares, había falla en la inclusión de pacientes porque muchos se confundían con la paradojal, cuando lo que sabemos hoy en día es que es una entidad aparte, tiene una prevalencia del 20 al 40% en los nuevos estudios, plantea mucho más desafío diagnóstico y tratamiento que la paradojal, y su etiología es también en ancianos, en sexo femenino, con hipertensión arterial mal controlada, pero la diferencia es que tiene una válvula muy calcificada, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos los estudios de impedancia válvulo-arterial con tomografía con score de calcio, la tabla que les mostré, los pacientes que tenían mayor impedancia válvulo-arterial, es decir, que catalogaban como paradojal, tenían menor score de calcio. Acá se trata de pacientes que tienen válvulas muy calcificadas. Y el mecanismo, también, hay una falla en la carga vascular, existe un deterioro del acoplamiento ventrículo arterial con periodos eyectivos muy prolongados. Entonces, si las guías me dicen que es una estenosis aórtica moderada y que yo realmente medí mal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, el paradigma podría estar cambiando, porque el año pasado justamente se publicó un estudio de Sara Said y de Roxy Senior, que son dos cardiólogos muy importantes en valvulopatías, sobre el impacto de reemplazar la válvula aórtica en pacientes que se catalogaban como esto, como una estenosis aórtica que tenían flujo normal y bajo gradiente. Y el estudio concluye que los pacientes sintomáticos con este tipo de valvulopatía, reemplazarle la válvula se asocia a disminución del riesgo de muerte versus el watchful waiting y el tratamiento médico óptimo, incluso tras ajustar por pronósticos y confundidores. Acá podemos ver en Kaplan-Meier cómo watchful waiting, es decir, esperar, tratamiento conservador, se produce un deterioro de la supervivencia o de forma inversamente proporcional un aumento de la mortalidad versus recambiarle la válvula. Recalca que las guías actuales la catalogan como estenosis aórtica moderada, sin recomendar la intervención, ¿sí? Son guías que ya estamos en el 2020, se están quedando un poco desactualizadas. Realza, sin querer, porque las guías no la incluyen, que la tasa de flujo es un pronóstico, es un parámetro que sirve como pronóstico superior al volumen sistólico. Insta a revisar el concepto de FEI, porque esto es algo muy importante. Todos los estudios que se hicieron desde el 2017 hasta ahora están demostrando de que incluso cuando la FEI comienza a caer por debajo de 60, ya está hablando de un ventrículo que se encuentra alterado frente a una válvula estenótica, ¿sí? Entonces el punto de corte de 50 es arbitrario y hoy en día medio mentiroso, ¿sí? No hay que tenerlo en cuenta tan así. Y aporta evidencia de que los grupos con estenosis aórtica normal flow low gradient, o sea, estenosis flujo normal bajo gradiente, también tienen mal pronóstico. Entonces, todavía nos falta tiempo para que haya mayor evidencia y probablemente en las futuras guías de la SAC y de la ESC de las valvulopatías, que me imagino que saldrán dentro de un año o dos, ya puedan incluir puntos de corte de FEI más alto, ¿sí? Por arriba de 60, que es lo que se cree que va a pasar, tasas de flujo en vez de volumen sistólico, y a la estenosis aórtica con flujo normal bajo gradiente como una entidad aparte y que también hay que tratarla, porque como ya vamos a ver, incluso en el pronóstico que señala la SAC está muy subestimada. Entonces, este es el abordaje que nos propone la ESC, la última guía que tenemos de valvulopatía, pero vamos a ver que aún así tiene sus puntos en contra, porque está un poco desactualizada. Cuando sospechamos una estenosis aórtica, tenemos que evaluarla con ecocardiografía, ¿sí? Este es el flujograma que vamos a encontrar en todos lados. Vamos a evaluar la velocidad del gradiente. Acá estaríamos ante una estenosis aórtica verdadera, es decir, gradientes altos, velocidad alta, área valvular baja. Tenemos que excluir un estado de alto flujo, porque como les dije, si el paciente tiene una endocrinopatía, está severamente anémico, severamente hipertenso, hay que corregir todo eso y remedir la aorta, ¿sí? La válvula aórtica. Y en el caso contrario tenemos esto, una estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente. Aquí hay que evaluar el área valvular, ¿sí? Miren aquí lo que nos dice la guía de la ESC. Tenemos gradientes bajos, área de más de 1 centímetro, estenosis aórtica moderada, ¿sí? Cuando sabemos que no es tan así. Vamos a ver por qué más adelante. Áreas bajas. Excluye errores de medición que pueden subestimar el gradiente, el flujo y área valvular.
¿sí? Ya nos está diciendo que realicemos nuevamente errores de medición cuando sabemos que desde el año pasado hay una entidad nueva que tiene su pronóstico y su mortalidad aparte. Luego, definir estados de flujo, ¿sí? Y aquí ya cuando decidimos el estado de flujo vemos bajo flujo, ¿sí? Y si tenemos arriba bajo gradiente, evaluar la FEI. FEI menos de 50, eco con dobutamina. Con reserva de flujo, ¿sí? Una estenosis aórtica pseudo grave o estenosis realmente grave, y en parte a eso vamos a partir la indicación. Sin reserva de flujo vamos a hacer determinación por otros parámetros. Pero acá hay otro error. La misma sociedad europea te está diciendo de que evalúes el flujo por el volumen sistólico indexado, cuando sabemos que en todos los estudios que se están publicando es mucho mejor la tasa de flujo. ¿Sí? Tiene mejor pronóstico, mejor discriminación, un 30% más de sensibilidad y especificidad para evaluar eso. Además, por más que vos tengas un volumen bajo, si tenés un buen flujo, ya básicamente con una fe deteriorada no hace falta hacer un ecocardiograma estrés al paciente, con una apertura baja valvular, porque aseguramos que esa área se correlaciona con ese flujo, o al revés. ¿Sí? ¿Y qué nos dice con abordaje integral? Porque cuando no es determinante o no es concluyente, tenemos que hacer otras pruebas de imágenes, como por ejemplo determinación con score de calcio para, digamos, evaluar la calcificación de la aorta, sobre todo en mujeres y en ancianos, para evaluar si realmente tiene un alto índice de score de calcio que nos asegure de que se trata de una válvula muy calcificada y que probablemente esa área sea severa o no. Y el pronóstico, esto también está desactualizado. La SAC nos dice que este es el pronóstico. Pero ya acá vemos un error, que es que el área tiene que ser menos de 1 centímetro, cuando vimos que esto es arbitrario, porque si hay mala función el área debería ser mayor y si hay buena función el área debería ser menor, ¿sí? Y a la misma vez nos está diciendo que la que tiene flujo normal, bajo gradiente, es la que mejor pronóstico tendría, ¿sí? La que menos tasa de mortalidad ajustada a los 42 meses tendría. Pero ahora sabemos que esta se ubica alrededor de aquí, se ubica como si estaría similar a una low flow high grade, ¿sí? Similar a una paradojal. Y obviamente la que peor pronóstico tiene es la estenosis aórtica, una tasa de mortalidad elevada, de bajo flujo, bajo gradiente, sobre todo aquella que no tiene reserva de flujo y que tiene una muy mala función ventricular. Entonces, como conclusión, básicamente son las similares. No hay que usar el punto de corte de 1 centímetro, no hay que usar el área valvular solamente, se debe integrar todos los conceptos. Existe aún lagunas de evidencia muy importantes, por lo cual los pacientes deberían ser individualizados en el manejo de la valvulopatía aórtica y no manejarlos como si fuera parte de un ensayo. Es decir, el flujograma que les mostré sirve para un mapa mental, pero no sirve para agarrar a un paciente y decir, bueno, usted tiene un volumen por arriba de 35, un área por acá, listo, no lo opero, lo espero. No es así. Nos están demostrando cada vez más que es muy criteriosa la evaluación de la válvula aórtica. Y bueno, pasar justamente de este concepto que es concentrarse en la válvula únicamente a un concepto de un paciente como un todo, ¿sí? Un paciente que tiene una enfermedad cardiovascular que parte de la aorta, pero que la aorta no es el problema, sino que comenzó como el problema, pero ahora se afectó el ventrículo y se afectó toda la descarga. También tenemos una aorta enferma y a partir de ahí la distribución de la sangre hacia todos los tejidos. Por último, esta última diapositiva, que no la voy a nombrar, pero es la integración de lo que dice la SAC, la ESC, le agregué la tasa de flujo, ¿sí? Y cómo diferenciar la estenosis aórtica paradojal de la bajo flujo, bajo gradiente pseudoestenosis verdadera, y por último la recientemente descrita normal flow bajo gradiente. ¿Sí? Cómo responde la dobutamina, y bueno, después acá las características anatómicas, digamos, de la válvula y cómo va progresando de leve a crítica. ¿Sí? Para que se queden con esto, y ahora yo les mando la captura de pantalla de esto. Eso sería todo.